Hoy tenemos una serie que se llama Familia Diferentes y hoy justamente el tema es diferentes. Y vamos al libro de Génesis, capítulo 6, versículo del 9 al 13. Permítame leerlo, dice, en este relato, este es el relato de Noé y su familia. Es el relato de Noé y ¿de quién? ¿Y de quién? Y de su familia. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo, y anduvo, ¿cómo andaba Noé? En íntima comunión con Dios. Noé fue padre de 3 hijos. ¿Cómo se llamaban los hijos? Sem, Cam y Jafet. Ahora bien, Dios vio que la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. Dios observó toda la corrupción que había en el mundo, porque todos en la tierra eran corruptos. Entonces Dios dijo a Noé, he decidido destruir a todas las criaturas vivientes, porque han llenado la tierra de violencia. Así es, los borraré a todos y también destruiré la tierra. Padre, yo te ruego que tu Espíritu Santo nos hable hoy, que yo pueda ser un instrumento fiel de tu palabra y poder comunicar el mensaje tuyo. Gracias, Señor, por lo que tú haces y por lo que tú harás también en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué interesante cuando estudiamos acerca de una familia y poder ver que el ejemplo que la Biblia nos da es la familia de Noé. Ahora, el problema que encontramos aquí es cómo vivía la sociedad en tiempos de Noé. Parecería por la descripción que nos da de la sociedad que nos está hablando de México. Fíjense bien, es interesante porque la palabra sociedad nos dice que el diccionario, o así lo conceptúan los especialistas, los sociólogos, valga la redundancia, como una agrupación de personas que constituyen una unidad con la finalidad de cumplir mediante una mutua cooperación todos o algunos fines de la vida. Y en resumidas palabras es el conjunto organizado de individuos que siguen un mismo estilo de vida. Un conjunto organizado de individuos que siguen un mismo estilo de vida. Y entonces entiende uno por qué en tiempos de Noé la gente estaba tan corrompida y había tanta violencia. Ahora, la pregunta que podríamos hacernos, ¿cuál es el estilo de vida que sigue la sociedad actual? ¿Nos pareceremos a la sociedad de tiempos de Noé? Yo creo que sí, ¿verdad? Vamos a ver las características de la sociedad del día de hoy. En el año de entre 1874 y 1936 vivió un periodista y escritor que se llamó Gilbert Chesterton. Él fue británico, a él se le conoció como el príncipe de las paradojas, porque ponía ejemplos a veces que la gente no le entendía del todo. Y él dijo, llegará el día en el que tengamos que desenvainar la espada para defender que el pasto es verde. Obviamente en aquel entonces la gente dijo, este cuate está loco, quién sabe de qué está hablando, ¿cómo es que tenemos que desenvainar la espada para defender que el pasto es verde? Es obvio que el pasto es verde y nadie va a decir lo contrario. Bueno, ese día ya llegó. Hoy hay que ir en diferentes foros y desenvainar la espada, no una espada como arma, no una espada metálica, pero hay que desenvainar la espada del conocimiento, de la ciencia, y en muchos lugares incluso es la palabra de Dios para defender que el pasto es verde, defender que el hombre es hombre, que la mujer es mujer porque así lo dice su cuerpo, sus órganos, sus cromosomas, cada célula de ella, y lo mismo el varón, y que el hombre no se puede convertir en mujer, ni el hombre se puede convertir en perro, ni en gato, ni en caballo, ni en ninguna otra cosa. Y que la mujer es mujer y por el hecho de que puede dar vida dentro de su cuerpo se convierte en madre y eso no se lo puede robar nadie. Ahora hay que defender eso. A mí me da la impresión de que el rey David cuando escribe el Salmo 2 y dice que los reyes de las naciones se ponen
de acuerdo para sacar a Dios de la vida. Como que David estaba viendo proféticamente el estar en el estrado de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, donde se reúnen los gobernantes de las naciones y juntos traman toda esta bola de perversiones. Y David lo vio claramente y así lo dejó escrito en el Salmo 2. Y ahora es increíble cómo se tienen que presentar argumentos para defender una ideología que está penetrando en nuestra sociedad y que cada vez se ve más normal. Yo me acuerdo que hace unos 20 años había un pastor que hablaba de eso en las reuniones de pastores y decía: un día van a legalizar el matrimonio entre 2 hombres o 2 mujeres. Y todo el mundo decía: este cuate está loco. Quizás él no lo sabía expresar, quizás no tenía él el lenguaje correcto, pero lo que yo sí veo es que él sabía, él preveía lo que iba a ocurrir. Lo que parecía una locura, hoy es una realidad. Hoy hay cosas terribles en nuestro país. Ahora, veamos el término de violencia. Dice que la tierra se había corrompida y estaba llena de violencia. Eso dice la Biblia de la sociedad en tiempos de Noé. Pero pensemos en la sociedad mexicana. El 21 de octubre se dieron a conocer las cifras oficiales de la violencia que ha habido en México durante los últimos 3 años, del 1 de diciembre del 2018 al 30 de septiembre del 2021, donde hubo cifras oficiales: 100,344 muertes violentas, 97,532 clasificadas como homicidios dolosos y 2,812 feminicidios. ¿Cómo estamos en relación del mundo? Fíjense bien. En septiembre de este año, Estados Unidos retiró las tropas estadounidenses de Afganistán, una guerra que comenzó en octubre del 2001. El 11 de septiembre fue el atentado de las Torres Gemelas. El entonces presidente de Estados Unidos, George Bush, le declaró la guerra a Afganistán y al movimiento talibán. ¿Cuál fue el resultado de esta muerte, de esta guerra que llamó la atención del mundo, que horrorizó a los países enteros, que señaló a Estados Unidos de ser una nación criminal? 2,455 soldados muertos y 46,000 civiles asesinados. En total, 48,455 personas perdieron la vida en 20 años. México, en 3 años, casi lo triplica. Solo México. Y no estamos en guerra. Eso nos habla del nivel de violencia. ¿Cuántos de ustedes han sufrido violencia? Asalto, lo que sea. A ver, levanten la mano, quiero saber. Sí hay, ¿verdad? ¿Y cuántos de ustedes, cuando ven un policía cerca a una patrulla, se sienten más seguros? ¿Y cuántos se sienten más inseguros? Sí, hay que decir la verdad. Digo, lo siento si hay aquí un policía, pero bueno. Ahora, corrupción. Dice que la tierra estaba llena de corrupción, todos eran corruptos excepto Noé. Noé era el único que era diferente. De acuerdo con la encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental, entre el 2013 y el 2019 la cifra pasó de 12 a 16 víctimas de corrupción por cada 100 habitantes. Es decir, somos víctimas de la corrupción, 16% de la población mexicana. Pero fíjense, según el Proyecto de Justicia Mundial, WJP por sus siglas en inglés, dio a conocer los países más corruptos del mundo y México ocupó el cuarto lugar como el país más corrupto del mundo. Y por ahí dicen que fuimos el primero, pero que dimos una lana a Haití para que Haití tomara el primer lugar. O sea, de ese tamaño estamos, ¿verdad? ¿Se da cuenta cómo está la sociedad? Todo mundo puede ser corrupto, todo mundo puede ser violento, todo mundo puede entrar en la inmoralidad sexual.
Pero el reto para nosotros y para los papás que hoy presentaron a sus niños chiquitos y para todos nosotros como familias es ser diferentes. ¿Cuántos le pueden decir, Señor, yo quiero ser diferente? A ver, levanta tu mano y dile, Señor, yo quiero ser diferente y que mi familia sea diferente. Yo no quiero ser como toda la sociedad. Y esa es una convicción que nosotros debemos tener. En Génesis 6:5 dice, el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba, eso me llama la atención, todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. O sea, la gente estaba haciendo planes, cómo robar, cómo fastidiar, cómo transar, cómo hacer daño, cómo hacer algo malo. Y eso nos tiene que hacer pensar a nosotros. Cuando una persona es religiosa, está buscando muchas veces cómo hacer lo malo. Por eso la pregunta es, ¿y Dios me permite emborracharme? ¿Y Dios me permite hacer esto? ¿Y Dios me permite hacer lo otro? Y está buscando la justificación para hacer lo malo. Y eso nos permite entender por qué toda la gente solamente pensaba en hacer lo malo. El que es cristiano no va a pensar en hacer lo malo, va a pensar en vivir diferente. Quiero vivir para ti, Señor, quiero agradarte a ti, así que no voy a buscar si esto me es permitido o qué está prohibido o hasta dónde puedo hacer sin merecerme un castigo o qué tanto puedo arriesgar mi salvación y puedo jugar con lo malo. No, como cristianos tenemos que llegar a un momento en que digamos, yo tengo una convicción y esa convicción es ser diferente, vivir diferente. Fíjate, Noé y su generación apenas fueron la 9ª generación sobre la tierra, la 9ª. Habían vivido antes de él la generación de Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalaleel, Jared, Enoc, Matusalén y Lamec. Es decir, realmente en poco tiempo, relativamente, apenas en 9 generaciones, el mundo se corrompió. Ellos no podían echarle la culpa a Netflix, a Hollywood, a las redes sociales, al internet, a la pornografía. No le podían echar la culpa a nadie, porque no había nada de eso, pero fueron lo suficientemente malos como para atraer el juicio de Dios sobre la tierra. Y esto nos da otra lección. Cuando Dios decide juzgar a la tierra, Dios juzga a todos. Uno podría pensar, pero eran mayoría, ¿a poco Dios solamente iba a salvar a uno? Pues sí, así fue. Todos hacían lo malo, todos perdieron, todos fueron enjuiciados, todos murieron. Solo se salvó una familia. Ni siquiera se salvó el papá de Noé, ni su mamá, ni sus hermanos, ni sus hermanas, ni sus cuñados, ni sus sobrinos, ni sus tíos, ni sus primos. Pero tampoco se salvó ni los papás de su esposa, es decir, los suegros de Noé, ni los cuñados de Noé por el otro lado, ni los sobrinos. No se salvó nadie. Solamente Noé y sus 3 hijos, bueno, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de los 3 hijos. Eso nos habla de algo. Puede ser un momento en el que toda la sociedad esté perdida y Dios estará buscando familias como las de Noé, familias diferentes. ¿Cuántos de nosotros queremos hacer una familia diferente? Una familia que marque la diferencia. Es decir, si todo el mundo se va a la ruina, si todo el mundo se mete en un juicio con Dios, si todo el mundo se pervierte, uno tiene que decir, sí, pero yo no. No me importa que todos lo hagan, yo no. No me importa que todos vivan mal, yo no. No me importa que todos practiquen lo malo, yo no. No me importa que para todos sea normal, yo no. Todos pueden pensarlo. Ojo, porque Noé podía haber tenido la presión de sus padres, de sus suegros, de sus cuñados, de sus sobrinos, la gente que uno ama. Pero Noé fue inteligente. Dijo, todos se pueden perder, yo no. Y Dios no miró a Noé con toda la parentela, solamente lo salvó a él.
Ojo, porque esto se repite también con Abraham. Acuérdense que estaba toda la familia de Abraham y Dios le dijo, deja tu tierra y deja tu parentela. La parentela de Abraham nos describe después el libro de los Hechos que era una parentela idólatra. Ellos vivían de los caldeos y los caldeos eran malvados. Así que Dios no salvó a toda la parentela, solo salvó a Abraham y a Sara. Y eso nos enseña que Dios está buscando familias, pero no siempre las encuentra. Y es aquí donde nosotros tenemos que hacer el compromiso con Él. Ahora, tenemos que estar dispuestos a hacer luz en las tinieblas. En Daniel capítulo 1, versículo 3 al 8, vamos a encontrar ahora la historia de Daniel y sus 3 amigos, Ananías, Misael y Azarías. Y fíjense lo que dice Daniel 1 del 3 al 8. El rey ordenó a Aspenaz, jefe del personal de la corte, que eligiera entre los israelitas de estirpe real o de familias nobles. Déjenme hacer una pausa aquí en la lectura. Si pudiéramos poner en contexto la palabra de Dios al día de hoy, en lugar de que dijera que eligiera entre los israelitas de estirpe real y familias nobles, podría decir entre los cristianos, entre el pueblo de Dios, entre los creyentes. Y ahí estamos nosotros. Así que fíjense bien, tenían que elegir entre las familias nobles algunos jóvenes sin defectos físicos y de buena presencia, que estuvieran instruidos en todas las ramas del saber y que fueran inteligentes y perspicaces, capaces de entrar al servicio de la corona y de aprender la literatura y la lengua de los caldeos. El rey ordenó que se les diera una ración diaria de la comida y del vino que se servían en la mesa del real. Mandó también que fueran educados durante 3 años antes de ponerlos al servicio del rey. Entre aquellos jóvenes estaban unos que procedían de Judá y se llamaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías. El jefe del personal de la corte les puso otros nombres. A Daniel lo llamó Baltasar, a Ananías le puso Sadrac, y a Misael Mesac, y a Azarías Abednego. Daniel decidió no contaminarse, esto es muy importante. Daniel decidió no contaminarse con la comida y el vino de la mesa real y pidió al jefe del personal que le permitiera ¿qué? Esto me hace pensar la calidad de educación que le dieron los padres de Daniel para que él haya decidido no contaminarse. Y es aquí donde entra la función de los papás, la educación, la formación, para que los hijos decidan, ¿qué cosa? No contaminarse. Ahora, fíjense bien, según los historiadores, Daniel fue llevado a Babilonia. Él vivía en Judá, él vivía en Jerusalén. Ahí él creció, ahí fue educado, ahí fue instruido. Daniel era un hombre muy inteligente, un joven muy listo. Y vamos a ponerlo en el contexto. Para Daniel, que vivía en Jerusalén, el primer mundo, la potencia mundial, lo que estaba de moda era Babilonia. Y Babilonia era en ese momento el imperio que dominaba. Fue la primer potencia mundial, de alguna manera, que se establece y que tiene un poderío, una crueldad impresionante. Mueven dinero, mueven conocimientos, mueven todo. Eso, si lo ubicáramos en el contexto, nos haría pensar en un joven, en un niño, en un adolescente de esta época que aspiraría a ir a estudiar a cualquier país del mundo. A lo mejor un niño dice, pues me gustaría estudiar en Estados Unidos o en Suecia o en Finlandia, que tiene tan gran fama en la educación, o en Alemania o en Japón o en alguno de esos países que son hoy en día potencia mundial.
Muchos jóvenes aspiran con ir a España, a Francia, a Noruega, a países de primer mundo, en donde uno ve el estatus educacional es muy alto, muy elevado, y que tal vez un niño podría pensar en que quisiera ir a estudiar ahí. A ver, ¿cuántos niños, adolescentes o jóvenes un día les gustaría irse a estudiar al extranjero? Un semestre, la carrera, lo que sea. A ver, levanten la mano si hay niños o jóvenes o adolescentes. Pónganse de pie todos los niños y jóvenes. A ver, niños, jóvenes y adolescentes, pónganse de pie. Todos los niños, jóvenes y adolescentes se van a poner de pie. Todos, 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 por favor. Yo no sé si todos lo van a lograr, pero yo sé que muchos de ustedes van a hacer estudios en el extranjero. A lo mejor un semestre, un diplomado, una maestría, un doctorado, la carrera. Muchos chicos han salido de Tierra Nueva y luego me entero que andan en otros lugares. ¿Por qué ustedes no? Y Dios los va a llevar. Pero en ustedes tiene que haber una convicción, no contaminarse. Así que niños, jóvenes y adolescentes, digan conmigo, propongo en mi corazón no contaminarme. Ahora adultos, ¿por qué no oramos por ellos? Señor, oramos por estos jóvenes, por estos adolescentes, por estos niños. Es lícito el anhelo que ellos tienen un día, tal vez de salir, ir a otro país del mundo y hacer estudios de índole profesional y capacitarse. Y yo sé que tú los vas a bendecir y que muchos de ellos van a brillar en cualquier lugar donde tú los lleves. Oramos para que ellos sean como Daniel, como Ananías, como Azarías, como a Misael, y que ellos en su corazón se propongan no contaminarse, sino que ellos puedan ser guardados en santidad a donde quiera que tú los lleves y brillen con la luz de Cristo. En el nombre de Jesús, amén. ¿Pueden tomar su lugar, por favor, chicos? Ahora, esto nos habla de la calidad educativa que recibieron Daniel, Ananías, Azarías, Misael. Y no la tuvieron fácil. Lo que leemos en Daniel, que Daniel fue echado al foso de los leones, o que los 3 amigos fueron lanzados al horno de fuego, es porque fueron perseguidos por su fe. Así como eran admirados porque eran mejores que todos, también fueron perseguidos por su fe. Y me sorprende cuando ellos dijeron, mira, rey, el Dios en el que creemos nos va a salvar, y aún si Él decidiera no salvarnos, no importa, moriremos, pero no nos vas a cambiar la fe. Eso es convicción. Eso es tener la convicción firme. Así que ellos decidieron no contaminarse. Y el reto es que hoy en día el mundo está cambiando y estamos en un mundo muy complicado, una sociedad muy complicada. Una sociedad con violencia, con corrupción, con desenfreno, con inmoralidad sexual, en donde se está legalizando lo malo, lo que nunca antes no hubiéramos imaginado que se puede legalizar. Hoy se están poniendo de acuerdo las autoridades de todo el mundo para ver cómo se cambian las leyes y que a lo malo se le diga bueno y a lo bueno malo. Los problemas de hoy distan mucho de los que van a ser cuando estos chiquitos sean adultos en 10, 15 o 20 años. La semana pasada que tuvimos Clarita y yo en Durango, uno de los propósitos es porque en Durango hace un año 2 mujeres metieron un amparo para casarse y la justicia de Durango les autorizó hacer el primer matrimonio entre 2 mujeres. Hoy esas 2 mujeres metieron un nuevo amparo y dijeron, sí, pero ahora queremos incluir a un hombre dentro de nuestro matrimonio. Y ellos, el argumento es la primer familia plural. Y platicando con un juez, le decía, ¿y si llega un grupo de 50 personas que practican una orgía y les dicen, ahora reconócenos como matrimonio, van a reconocer un matrimonio de 50 personas? Ese es el nivel al que vamos caminando. Me acuerdo cuando mis hijas estaban en la preparatoria, una de ellas un día me dijo, es que soy la única de todo el grupo que tiene a sus papás casados, todos mis compañeros están divorciados. Cuando estos niños sean grandes, la sociedad va a haber cambiado tanto
que a lo mejor vamos a encontrar un niño que va a decir, yo conozco uno que tiene 4 papás o 4 mamás, o que su papá es un caballo o su mamá es un gato. Porque la sociedad así está cambiando. La sociedad así se está desenfrenando. En países como España, fíjense, para que se den una idea, la iglesia se organiza una charla para matrimonios, un congreso de matrimonios. Lo tiene que hacer de manera clandestina. No lo puede publicitar. Tiene que ser una invitación de boca en boca. Y cuando la gente entra al auditorio tienen que entregar celular, nadie puede tomar fotos, nadie puede grabar, porque si alguien lo quiere compartir en Instagram o en Facebook y dice aquí estoy en el Congreso de Matrimonios, la persona que haya predicado, el conferencista o el pastor, puede ser multado mínimo con $2,000 o 5 años de prisión, porque dice que es un discurso de odio el hablar del matrimonio. ¿Odio contra quién? Contra los que tienen diferentes preferencias. A ese nivel estamos llegando. En la década de los 40, al inicio, cuando vino la persecución nazi hacia los judíos tenían que buscar a qué nación migrar. Así que los judíos tenían que empacar maletas, salir de sus casas y se tenían que ir a los países del norte de Europa. Muchos llegaron a América, lograban tomar algún barco en algún país europeo y venían a América, y así se establecieron muchas comunidades judías en México. Hoy, los cristianos en España están buscando huir a Hungría, a Rusia, y no porque sean países cristianos, sino porque son países que han sido más moderados en el tema de la ideología de género, porque ahora son perseguidos por la forma en que educan a sus hijos. Fíjense el grado al que se está llegando como sociedad. Hoy vemos un avance en la ley a favor de múltiples formas de familia. Ahora, papás, aquí viene el reto, porque nuestros hijos tienen que ser educados para vivir en medio de una sociedad pervertida y depravada. Nosotros somos los Noé en turno, que ahora nos toca no esconder a los hijos en una burbuja, sino prepararlos para vivir en esa sociedad. No podemos decir, entonces no los voy a llevar a la escuela, entonces los voy a tener todo el tiempo en la casa, porque los hijos tienen que salir y los hijos tienen que estar en la sociedad y los hijos tienen que trabajar y los hijos tienen que ir a la universidad y los hijos tienen que hacer un montón de cosas y no los podemos esconder. Pero el reto es que seamos como Noé, que él pudo formar a Sem, a Cam y a Jafet como el futuro, como la esperanza para la sociedad. Y no podemos guardarlos y esconderlos. Tenemos que ser como los papás de Daniel, como los papás de Ananías, como los papás de Azarías, como los papás de Misael, porque nuestros hijos tal vez sean llevados cautivos a Babilonia y ellos tendrán que aprender a brillar. Ahora fíjate, la mentalidad de Daniel pudo haber dicho, no, yo jamás voy a servir para un imperio tan corrupto y pervertido, pero Daniel era el número 2 en Babilonia. Y cuando se acabó Babilonia vinieron los medos y era el número 2 entre los medos. Y cuando se acabaron los medos vinieron los persas y era el número 2 entre los persas. Así que Daniel siempre estuvo arriba porque decidió, ¿qué decidió Daniel? No contaminarse. No se escondió de la sociedad, vivió diferente a la sociedad. Lo odiaban. Por eso es que lo echaron al foso de los leones. Por eso es que la gente no lo quería. Él era el mejor de todos y no encontraban manera de hacerlo caer. Porque él era diferente. Porque él se propuso en su corazón, ¿qué cosa? No contaminarse. Así que nosotros tenemos el reto. Dice Filipenses 2:15. Fíjense lo que dice el Espíritu Santo en Filipenses 2:15. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios y brillen
como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Parecía que el Espíritu Santo le estaba dedicando estas palabras a la sociedad mexicana del año 2021. En el año 2017, cuando estuve por primera vez en una asamblea de la Organización de Estados Americanos, recuerdo que Miguel Ruiz Cabañas, que era subsecretario para Asuntos de América Latina de la Cancillería Mexicana, él, cuando le toca su intervención de representar a México, empieza a hablar de los derechos de los ecosexuales. ¿Quiénes son esos? Los que se pueden casar con los árboles y con los animales. Yo estaba pensando, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Yo soy pastor, ¿yo qué vine a este lugar? Pero estaba escribiendo en WhatsApp a las redes de oración y a los chats de pastores, porque pues obviamente eso era terrible. Pero cuando vino el receso, el Espíritu Santo me movió a levantarme y a buscar a ese hombre. Y le dije, Señor Ruiz Cabañas, todo lo que usted ha propuesto en este momento va a destruir a sus hijos y a sus nietos. Él se me quedó viendo, no me dijo nada. Se quedó desconcertado de que le dijera yo eso y se fue. Cuando regresamos del receso, el primero que pide la palabra es Miguel Ruiz Cabañas y dice, retiro todo lo que acabo de proponer. Y dije, ay, ahora sé para qué vine. Pero obviamente la sociedad va a seguir avanzando hacia allá. Esto ya se ve como algo normal. Así como nos han hablado de la nueva normalidad y que tenemos que traer nuestro cubrebocas todo el tiempo y que lávate las manos y ponte alcohol, y ahora ya todo el mundo traemos en el kit, en todos lados, nuestra botellita de alcohol, nuestro desinfectante, nuestras toallitas sanitizantes, porque es una nueva normalidad. Un día la nueva normalidad va a ser ver un matrimonio entre un hombre y un animal, una mujer y un animal, entre 3, 4, 5 personas o más. ¿Por qué? Porque la sociedad está empujando hacia ello. Es lo que están tratando de imponer. Así que tú y yo tenemos que estar listos, ¿sí? Por más que presentemos la guerra y por más que vayamos y defendamos, por más que nos paremos en las cámaras de diputados y de senadores, por más que vayamos a asambleas de la OEA y podamos frenar y contener. Mira, vamos viendo lo que está pasando en otros países del mundo y ahora tenemos que educar a nuestros hijos para que ellos puedan vivir en esa sociedad, como dice Filipenses, una sociedad llena de gente perversa y corrupta y puedan salir adelante. Y que nuestros hijos propongan no contaminarse. Y que si en la universidad todo mundo se droga, ellos propongan en su corazón, ¿qué cosa? No contaminarse. Y si entran a trabajar a una empresa y en esa empresa todos se emborrachan, ellos propongan en su corazón ¿qué? No contaminarse. Y si toda la gente le entra a la onda de una sexualidad libre y pervertida, nuestros hijos propongan en su corazón ¿qué? No contaminarse. O sea, los que somos adultos tenemos claro lo que dice en la Biblia, pero ahora nuestro reto es enseñarle a nuestros hijos para que ellos puedan formarse de una manera distinta. Hace rato el caso de Anita, oró por su hijo que está en su vientre, y esos niños que están por nacer van a nacer en una sociedad y van a crecer en una sociedad completamente diferente, con conceptos de familia distintos a los que crecemos nosotros. Así que por un lado estamos luchando, pero por otro lado tenemos que preparar a nuestros hijos por lo que les va a tocar vivir, porque eso ya es una realidad, no en España, no en Alemania, es una realidad en México. Y tu comunión con Dios los bendice. A mí me llama la atención lo que dice la Escritura, que Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra y anduvo en íntima comunión con Dios. Así que tú y yo tenemos que formar a nuestros hijos y tenemos que tener una íntima comunión con Dios en favor de nuestros hijos. Y esa comunión con Dios es la que los va a sacar adelante y esa comunión con Dios es la que los va a formar diferentes. Así que tú tienes que orar también por tus hijos y tienes que enseñarlos a vivir de una manera distinta.
Ahora, los que no tienen hijos no digan, ay, entonces no voy a tener hijos para que no sufran. No, porque por eso estamos viendo cómo era la sociedad en tiempos de Noé. Si piensas todo tiempo pasado fue mejor. No, la Biblia nos enseña que ha habido momentos terribles. Y si volteamos en la historia nos vamos a dar cuenta que a lo largo de las generaciones y de los siglos ha habido momentos terribles. La diferencia es cómo nosotros como padres formamos a nuestros hijos. En Jeremías capítulo 15, versículo 19, para todos los jóvenes, niños y adolescentes, fíjate lo que dice, porque tú te vas a encontrar amigos y compañeros en la escuela y en el trabajo con todo tipo de pensamientos. Pero dice la Escritura, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Ese es el punto. Ahora, papás, ¿qué tenemos que hacer? Número 1, ora porque cada uno de tus hijos tenga un encuentro con Dios. No somos cristianos porque papá y mamá somos cristianos y toda la familia es cristiana, porque sería como heredarles una religión. Ora porque cada uno de ellos tenga un encuentro con Dios. Que cada uno de ellos pueda tomar la decisión de reconocer a Cristo Jesús como su Señor y Salvador personal. No es cristiano porque lo presentamos. Qué bueno a los papás que los presentaron. La Biblia nos enseña que tenemos que presentarlos. Es nuestra responsabilidad como padres educarlos, enseñarlos, guiarlos en la palabra, leérselas, enseñarles a leerla, enseñarles a escuchar a Dios, enseñarlos a orar. Pero un día ellos tendrán que tomar la decisión de tener ese encuentro personal con Jesucristo. No son cristianos porque pues toda la vida han venido conmigo. No, ellos tienen que tomar esa decisión personal de decir, yo quiero que Cristo Jesús sea el dueño de mi vida, de mi futuro. Tú en tu comunión personal tienes que orar por su santidad. ¿Qué es la santidad? Que ellos, igual que Daniel, decidan, ¿qué cosa? No contaminarse. Que ellos puedan decir, no importa lo que hagan los demás, yo decido no contaminarme. En tercer lugar, tú tienes que orar por sus convicciones. No es que vayan a ser religiosos, que sigan reglas, sino que tengan convicciones. Y las leyes van a cambiar, pero ellos tienen que tener convicciones. El mundo va a decir que eso es normal, pero ellos deben de tener convicciones. Y tú tienes que orar por ello. Y en cuarto lugar, tú tienes que orar para que tus hijos sean influencias sobre los demás y que ellos no sean influenciados por los demás. El mundo es perverso y va a querer devorarse a nuestros hijos. Por eso es la importancia de la oración. Tú como papá, tú como mamá, y si está el matrimonio, qué mejor que los dos oren juntos para que esto se logre en cada uno de ellos. Ahora, con los chicos tenemos que enseñarles a vivir en santidad y diferenciar la santidad contra la tolerancia. No podemos vivir en una burbuja, es decir, no podemos aislar a nuestros hijos de la sociedad, pero tenemos que enseñar a nuestros hijos, número 1, a tener misericordia. No se trata de vivir condenando a la gente. Mira, al siguiente año que fuimos a la OEA, ya llevamos no solamente un grupo de voceros de la sociedad civil, nosotros vamos como voceros de la sociedad civil, pero se inscribió tanta gente que metimos a muchos como periodistas. La ventaja de los periodistas es que pueden tener acceso a donde nosotros no tenemos acceso, pueden entrar a salas donde nosotros no tenemos acceso, pueden estar en reuniones donde están los diplomáticos que nosotros no tenemos acceso. Incluso se los pueden llevar a un helicóptero en una gira para que vean lo que está pasando, porque esa es la ventaja de los periodistas. Así que los periodistas van con la consigna de entrevistar, investigar lo que nosotros no podemos hacer. Y recuerdo que entraron y entrevistaron a un grupo de esos activistas, hombres más altos que yo, y van vestidos como mujeres, y los empezaron a entrevistar. Y fue interesante porque algunos de ellos empezaron a responder a las preguntas de los periodistas, y los periodistas empezaron a preguntarles, ¿y ustedes
¿Qué perspectiva tienen de esta asamblea? Y les daban su opinión. ¿Y cómo es que se inscribieron a ella? Pues nos inscribieron. ¿Y quién los inscribió? Pues la gente que nos pagó. ¿Y quién les pagó? Pues la gente para la que trabajamos. ¿Y para quién trabajan? Y entonces salió que todos ellos eran esclavos sexuales. Quienes manejan las tratas de personas los esclavizan. ¿Y cómo caíste tú en las redes de ellos? Pues de niño o de niña sufrí un abuso, fui abandonado, crecí en una familia destruida. Y te das cuenta, así como los ves de grotescos, exigiendo derechos sexuales que no existen, es gente digna de misericordia. Es gente que necesita ser rescatada, es gente que necesita ser lavada, es gente que necesita el perdón, es gente que necesita sanidad interior, es gente que necesita administración, es gente que necesita conocer a Jesucristo. Por esa gente también murió Jesús. Y entonces no llegas ya con el ánimo de condenarlos, llegas con el ánimo de tener misericordia. Ahora, nuestros hijos tienen que aprender a no contaminarse, pero también tienen que aprender que esa gente necesita misericordia. Porque entonces eso nos hace diferentes. Cuando Dios le dijo a Abraham, voy a destruir a Sodoma y a Gomorra, ¿qué fue lo primero que hizo Abraham? Intercedió por ellos. No dijo, sí Señor, se lo merece. No, intercedió. ¿Qué tenemos que enseñar a nuestros hijos? A interceder por su generación, por la gente. Interceder por la gente que les rodea, tener misericordia, predicarles el evangelio, no ser tolerantes. Y evidentemente para nosotros estorbarles para hacer lo malo. Por respeto a la calatrivia que trae esta pregunta, no voy a leer el versículo. Pero fíjense lo que dice Jesús en Juan 17:15. Y esta oración a mí me impacta, porque Jesús es muy práctico y dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Jesús no oró para que tú y yo viviéramos en una burbuja aislados de la sociedad. Jesús oró para que tú y yo fuéramos rescatados del maligno. Así que no te escondas. Como padres de familia, el peor error que podemos hacer es armar una burbuja. Lo mejor que podemos hacer es enseñar a nuestros hijos a ser diferentes, ser familias diferentes. La gente nos tiene que ver, la gente tiene que darse cuenta cómo vivimos, la gente tiene que entender cómo es nuestro estilo de vida, la gente tiene que mirar nuestro testimonio. Puede ser que haya gente que recurra a nuestros hijos o a nosotros como familia y nos pida ayuda. Puede haber gente que nos persiga y persiga a nuestros hijos por sus actos de fe. Pero tenemos que enseñarles a ser como Noé, como Noé enseñó a Sem, y a Jafet. Tenemos que enseñar como los papás que enseñaron a Daniel, a Ananías, a Azarías y a Misael. Y Jesús lo dijo en Mateo 5:14. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Así que quiero concluir con lo siguiente. Tus hijos son la esperanza del futuro, son la esperanza de la sociedad. Tus hijos son aquellos que tienen que traer cambios y transformaciones. Evidentemente los adultos hemos cometido errores generacionales. Por años abandonamos a la sociedad, los cristianos. Por años dijimos que el gobierno del mundo era del diablo y se lo dejamos al diablo. Por años nos escondimos en los templos y dejamos de brillar en la sociedad. Ahora es momento de rectificar, corregir y actuar. Y cada generación representa una nueva esperanza. Para Dios, los hijos de Noé ya no. Noé fue el instrumento para salvación, pero los hijos de Noé eran la generación que iba a traer una nueva vida,
al planeta Tierra. A lo mejor nosotros ya no somos el futuro, porque ya estamos más para acá que para allá, pero nuestros hijos sí, los niños, los adolescentes y los jóvenes. Así que yo te voy a pedir que te pongas de pie para que oremos por todos los niños, todos los adolescentes y todos los jóvenes. Si tú tienes cerca a un niño, un adolescente y un joven, ora por ellos, bendícelos. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos a esta nueva generación. Oramos para que sea una generación diferente. Oramos para que tú los guardes, oramos para que ellos decidan no contaminarse, oramos para que ellos sean guardados en santidad de esta generación perversa y maligna. Oramos para que ellos sean guardados de la seducción del mundo. Oramos para que sean guardados de la corrupción, de la violencia, pero también de la inmoralidad en el terreno sexual. Los bendecimos, Señor, porque ellos son hijos tuyos. Oramos para que cada uno de ellos tenga ese encuentro personal contigo. Oramos porque cada uno de ellos pueda tomar la decisión de hacer a Cristo Jesús el Señor de sus vidas. Oramos porque cada uno de ellos pueda entregarte su vida y su futuro. Oramos porque cada uno de ellos, al crecer, sean como Daniel. Oramos porque cada uno de ellos sean como Ananías, como Azarías, como Misael, como Asem, como Scam, como Jafet. Oramos porque las niñas que tenemos entre nosotros sean como Esther, sean como Ruth, que sean mujeres de influencia, mujeres que puedan tener una transformación. Oramos, Dios, porque cada uno de ellos sean guardados. Y oramos como padres de familia, porque nosotros como padres seamos sabios para educar, para guiar a nuestros hijos, para formarlos diferentes, para enseñarlos a vivir en el temor de Dios, para que nosotros para ellos seamos un ejemplo a seguir, para que nosotros podamos ser sus mentores a lo largo de la vida. Oramos para que nosotros podamos enseñarles con el fundamento de tu palabra. Oramos para que nosotros podamos infundir en ellos el temor de Dios. Oramos porque nosotros como padres podamos ser para ellos luz por medio de tu Espíritu Santo. Oramos para que nosotros padres podamos profetizar sobre ellos toda clase de bendiciones. Oramos para que podamos ser familias diferentes en medio de una generación como la que estamos viviendo hoy. Oramos porque nuestros hijos tendrán que enfrentarse a la sociedad como Babilonia. Oramos, Dios, porque nuestros hijos sean esa luz en el nombre de Jesús. Y antes de terminar, te he dicho que uno de los propósitos es que todo niño, toda niña, todo joven tenga ese encuentro con Jesús. Y pónganme atención, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, porque muchos de ustedes a lo mejor vienen a la iglesia desde hace mucho tiempo porque sus padres los trajeron, han crecido en un hogar y dicen, pues en mi familia todos somos cristianos. Pero yo quiero darle en particular a los niños y a las niñas, claro, si hay adultos que lo quieran hacer, también lo pueden hacer. Pero quiero darle la oportunidad de que si tú dices, yo quiero que hacer a Jesucristo el Señor de mi vida y quiero ser cristiano, no porque mi mamá o mi papá son cristianos, sino porque yo quiero tener un encuentro personal con Jesús, yo, que lo puedan hacer. Y si hay niños, niñas, adolescentes o jóvenes que lo quieran hacer hoy, que vengan aquí al frente y podamos orar por ellos y que puedan tener ese encuentro con Jesús. A lo mejor algunos ya lo han hecho alguna vez, pero a lo mejor hay niños que jamás en la vida lo han hecho. Así que bienvenidos si quieren hacerlo. Si hay una niña, miren. Hola pequeña, ¿cómo te llamas? Elizabeth. ¿Qué edad tienes, Elizabeth? 8 años y aquí tenemos otro campeón. ¿Tú te llamas? Leo. ¿Cuántos años tienes, Leo? 8 años también. Y aquí tenemos otros 2 que se llaman Elías y Eleazar. ¿Qué edad tienes, Elías? 11 y Eleazar 6.
¿Y tú? Josué y tiene 9 años. Bueno, me voy a poner de pie para poder saludar a todos. ¿Tú te llamas, pequeña? Rebeca. ¿Y cuántos años tienes? 7. ¿Y tú? Esaú. ¿Y cuántos años tienes? 9. Y acá tenemos a Majo. ¿Y cuántos años tienes, Majo? 20. ¿Y tú? Jimena. ¿Y cuántos años tienes? 11. Así que no voy a decir cosa 1. ¿Y tú? Denise. ¿Y cuántos años tienes? 21. ¿Y tú? Débora. ¿Y tienes? 11. ¿Y acá? Lea. ¿Y cuántos años tienes, Lea? 10. ¿Y tú? Frida. ¿Y cuántos años tienes, Frida? 10. ¿Y la chiquita de acá atrás? ¿Eres? Bárbara. ¿Y cuántos años tienes, Bárbara? 6. ¿Y acá? Fátima. ¿Y cuántos años tienes, Fátima? 11. Y acá tenemos a Anafer. ¿Y cuántos años tienes, Anafer? 13. Y acá tenemos a Juan. Qué bonito cubrebocas tienes. ¿Cuántos años tienes, Juan? 9. Bueno, no voy a poder saludar a todos de mano, pero miren qué bonito que estos niños y estas niñas estén tomando hoy esta decisión. Ahorita bajo y los saludo a todos. Pero a todos les quiero pedir un favor. Yo sé que no les vamos a entender, pero les voy a pedir un favor. Díganme todos la fecha de su nacimiento. ¿Se saben la fecha de su nacimiento? Muy bien. ¿Hoy qué día es hoy? Hoy es domingo 5 de diciembre del año 2021. Anoten y recuerden en su memoria el 5 de diciembre del 2021 como el día que volvieron a nacer. La Biblia dice, y Jesús lo dice, que para entrar con Él tenemos que nacer de nuevo. Hoy es el día que ustedes están naciendo de nuevo. ¿Tú también quieres reconocer a Cristo Jesús? Gloria a Dios. ¿Cómo te llamas? Edgar. Felicidades, Edgar. A ti no te pregunto tu edad. ¿Tú? Enrique. Bueno, pues un aplauso para todos ellos. Gracias a Dios. Ahorita me bajo con el cubrebocas y saludo a todos, pero para poder proceder y terminar esta reunión. Todos ustedes que están aquí al frente, muchos de ustedes tienen, tal vez desde que nacieron, viniendo a Calacuaya. Y los felicito porque hoy están tomando la decisión más importante de sus vidas, tener a Jesús en su corazón. ¿Por qué es la más importante? Porque esto marca nuestra eternidad. Ningún ser humano vamos a entrar al cielo por ser buenas personas. Vamos a entrar al cielo porque Cristo Jesús tomó nuestro lugar en la cruz. Todos merecíamos morir, todos merecíamos el infierno. La Biblia dice que ningún ser humano hemos hecho lo bueno como para merecer ir al cielo. Así que Cristo Jesús se tuvo que hacer hombre. Cristo Jesús estuvo dispuesto a vivir y a morir por nosotros. Por eso es que lo crucificaron, para pagar el precio de nuestros pecados. El precio de nuestros pecados era la muerte. Y Jesús murió para que nosotros, cuando muramos físicamente, podamos ir al cielo y vivir eternamente con Él. Por eso yo los felicito, porque ellos están tomando la decisión más importante de sus vidas. Y recuerden este día, el 5 de diciembre del año 2021, como el día en que ustedes reconocieron a Jesucristo y tuvieron ese encuentro con Él. Ahora todos ustedes, niños, niñas, adultos, jóvenes, todos los que están aquí, yo les voy a pedir que levanten sus manos al cielo, cierren sus ojos y díganle: Señor Jesús, yo quiero tener un encuentro personal contigo. Te quiero conocer y quiero darte gracias porque tú estuviste dispuesto a tomar mi lugar en esa cruz. Estuviste dispuesto a morir por mí para darme el perdón de los pecados y la vida eterna. Gracias, Señor Jesús, porque eso me enseña que me amas
como nadie más. Señor Jesucristo, que yo te pueda amar a ti cada día más, que yo te pueda conocer. Gracias por mis papás que me educaron para conocerte. Pero no quiero ser cristiano por ellos, quiero ser cristiano por ti. Porque tú me amas y porque tú pagaste el precio de mi salvación. Señor Jesucristo, entra en mi corazón y permíteme tener ese encuentro contigo todos los días de mi vida. Y a partir de hoy, que yo pueda vivir con la convicción de no contaminarme y ser diferente, ser como tú quieres que yo sea. Gracias, Señor Jesús. Amén. ¿Por qué no oramos todos por ellos? Señor, bendecimos a cada uno de estos hijos tuyos, desde el más pequeño hasta el más grande. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú viniste a pagar el precio de nuestra salvación. Y yo bendigo a cada uno de estos niños, de estas niñas, de estos adolescentes, de estos jóvenes, los adultos que están tomando hoy esta decisión, la más importante de nuestras vidas. Y pido que cada uno de ellos ahora pueda crecer en la palabra, en el conocimiento tuyo, que cada uno de ellos se pueda enamorar de ti, se puede enamorar de la Biblia, se puede enamorar del Espíritu Santo, que busquen tener ese encuentro diario contigo, que como dice el apóstol Pablo, estén dispuestos a tener todo por basura por amor a ti, y tú cambies sus vidas y ellos puedan ser apasionados por ti y puedan estar dispuestos a hacer todo a un lado para servirte a ti y vivir para ti. Ponemos sus vidas, el futuro de cada uno de ellos, desde ahora y hasta la eternidad, para que cada uno aprenda a vivir ahora para ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén.